Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David, soy profesor de historia. El objetivo de estos encuentros, hoy comenzamos a grabar una serie de encuentros junto con otros compañeros que se van a sumar a la tarea, es rescatar del pasado, del pensamiento, un conjunto de autores, de historiadores, de pensadores, de intelectuales que fueron proscriptos de la historia, que fueron negados por la academia, que fueron negados por la historia oficial, que fueron negados por, por la cultura que hoy impera. Considero que es de suma urgencia hacerlo. Debemos rescatar estos intelectuales, estos pensadores que fueron olvidados, que fueron negados. El objetivo es socializar algunos libros, socializarlos, darlos a conocer, fundamentalmente porque tenemos una tarea militante. No queremos este país. La verdad que no queremos el futuro que quieren algunos para este país. Queremos otro futuro, soñamos con otro futuro, pensamos otro futuro. Y por eso nos vamos a dar a la tarea de rescatar pensadores, intelectuales, trabajadores que lucharon por otro futuro, que fueron exterminados en vida y en pensamiento. Creemos que rescatarlos de una manera no reivindicativa, sino vindicativa, es decir, tomar una cierta distancia, tomando el concepto de Omar Hacha, vindicando, es decir, tomando una distancia del objeto que queremos investigar, ¿no? Para verlo de manera un poco más objetiva, pero no neutral, sino objetiva, para ver en qué se equivocó, en qué no se equivocó, o en qué podemos utilizarlo para hoy, rescatarlo para la tarea de hoy. Tenemos que rescatar personajes que fueron muy valiosos en el pasado, para interpretarlos con los problemas del presente y para tener otro futuro. Sencillamente porque queremos tener otro futuro, sencillamente porque no estamos contentos con este futuro que nos quieren imponer. Nosotros estudiamos historia porque no estamos cómodos con este presente. Queremos transformarlos, queremos modificarlos. Por eso la cultura y la educación no es una donación. Esto decía Freire, la educación no es una donación, es una falsa donación, no es una solidaridad. Educar no es una falsa solidaridad. O sea, el saber no es desde el saber al no saber. El saber es una construcción. La cultura tiene que estar al servicio de la transformación del statu quo, de lo que queremos cambiar, ¿no? No nos ponemos contentos con este modelo que tenemos hoy por hoy en el país. Tenemos que encontrar entonces quiénes son los responsables. Tenemos que encontrar culpables. La historia como disciplina que se encarga principalmente de encontrar culpables a este modelo que nos impusieron. Hoy por hoy el perfil económico de la Argentina, el perfil económico productivo es el agronegocio. Es el nuevo paradigma del siglo XXI, la biotecnología, donde solo un puñado de empresas poderosas, muy poderosas, con Monsanto a la cabeza, que compró Bayer, está a cargo de todo. Está a cargo de la creación de las semillas modificadas genéticamente, que es la que se siembra hoy en Argentina. Ya tenemos más de 35 millones de hectáreas cultivadas con la soja RR, y con todos los daños que esto conlleva, con todos los daños en la salud que esto conlleva, ¿no? El gran paradigma de la biotecnología, que es el paradigma del siglo XXI, está marcado por 4 grandes corrientes de análisis que vamos a tener que elaborar en los próximos encuentros, que es el clima, la energía, la biodiversidad y la salud pública. Yo me voy a concentrar en este encuentro de la salud pública. Para eso voy a abordar una serie de libros que yo considero fundamentales, que hablan sobre, bueno, acá tengo algunos, lo que quiero dar a conocer. La temática de estos encuentros es dar a conocer autores
dar a conocer pensadores que ya denunciaban esto, ¿no? Que hace más de 20 años que lo vienen denunciando y que no se tomaron en serio o se los olvidaron, y rescatarlos. Creo que es la única manera de luchar contra los medios de comunicación hegemónicos, es decir, una resistencia. Es decir, luchar a la voz única, al poder, resistir al poder. Lamentablemente, Michel Foucault es el gran pensador del poder, el gran filósofo del poder. Recomiendo sus libros Vigilar y Castigar, o Las palabras y las cosas, de 1966, pero el gran problema de Foucault es que le falta lo que tenía Sartre, que es el humanismo. Le falta ese hombre que lucha, la libertad del hombre, ¿no? Porque el gran problema de Foucault es que mató al hombre. Lo mató en Las palabras y las cosas. Dijo, el hombre ha muerto. Bueno, si el hombre ha muerto, ¿quién lucha contra el poder? Bueno, y en el College de French, los cursos que da en el College de French, en la década del 70, comienza a hablar de contraconductas. Bueno, yo lo que voy a rescatar, además de estos temas, es a un gran olvidado, a un gran intelectual que fue clave en Francia en la década del 40 y toda la década del 50 y en el mundo, que lo toma la New Left, la nueva izquierda, que Partaraz ha trabajado sobre esto, con relación a los intelectuales y el tercer mundo, que es Jean-Paul Sartre, ¿no? El gran olvidado, el gran proscripto por la Academia Francesa, ¿no? Que impera hoy con el postmodernismo, el postestructuralismo, que siguen a Martin Heidegger principalmente, y a Michel Foucault, ¿no? Donde matan al hombre, ¿no? Y donde ponen el lugar donde estaba el hombre comprometido con su praxis, ponen al lenguaje. Bueno, hacen una mixtura entre Ferdinand de Saussure y Heidegger, y estos giros lingüísticos, este giro lingüístico que propone la Academia Francesa, deja de lado a Sartre, lo olvida. Se olvidan de su gran obra, que es Crítica de la razón dialéctica, ¿no? Donde Sartre habla sobre que la historia es una totalización, una destotalización, una retotalización, y que es el hombre el que hace la historia, es el hombre que se compromete. Es Sartre el que saca al hombre de Europa y lo pone en las colonias, porque ahí se debate la historia. Es en el tercer mundo donde se debate la historia, ¿no? El humanismo se da en las colonias. Por este sentido, creo que Sartre es el que descentra más al hombre de Europa y lo pone en las colonias, ¿no? Y esto lo hace en el prólogo al libro de Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, donde es un libro de denuncia de todo lo que hizo Europa con el resto del mundo, ¿no? Creando esclavos, ¿no? Monstruos y esclavos hemos creado, dice. Nosotros los europeos hemos creado monstruos y esclavos. Bueno, es momento de desesclavizarnos. El gran problema es que Sartre utiliza para desesclavizarnos, para desajenarnos. Sartre se vuelca a la violencia, ¿no? La violencia es lo que nos va a dar, la praxis de la violencia nos va a dar nuestra libertad. Bueno, ya algún día en unos próximos capítulos vamos a analizar el papel de la violencia y lo vamos a contraponer a lo que pensaba Hannah Arendt, que para mí solucionó completamente el tema de la violencia. Eso lo vamos a analizar después. Pero retomando al tema que nos compete, el nuevo paradigma del siglo XXI, el paradigma de la biotecnología, donde están estas 4 grandes líneas de análisis: el clima, la energía, la biodiversidad y la salud pública. Yo me voy a detener en la salud pública porque considero que hay libros que son fundamentales, hay libros que son de suma importancia. Uno de ellos es el que en este encuentro me voy a analizar: Envenenados, de Patricio Leizagui. Actualmente Patricio Leizagui está haciendo un trabajo sobre el glifosato. Sufrió envenenamiento, recopilando datos en Entre Ríos. Es la historia de Fabián Tomasi, que es el que está acá. Falleció Fabián Tomasi hace poco menos de 2 meses. No me voy a detener a la historia de Fabián Tomasi
digamos, de manera singular porque está en este libro que yo realmente lo recomiendo. Es simplemente un esbozo de un problema que es macro, que es el papel de las fumigaciones, el papel de los pueblos fumigados. Para retrotraernos a estos análisis que yo he descubierto hace algunos años con la trilogía de Mary Monette Robin, que analiza el mundo según Monsanto, las cosechas del futuro y el veneno nuestro de cada día, en la trilogía del pensamiento de Mary Monette Robin, analiza la historia de la multinacional que comenzó siendo una industria química, comenzó vendiéndole aditivos a Coca-Cola en 1902 y cómo fue transmutando, ¿no? La industria química, creador del PCB, policlorbifenilos, ¿no? El famoso policlorbifenilos, después en la creación del agente naranja, que van a bombardear Vietnam, que es la mezcla de 2,4-D y 2,4,5-T, que son los que actualmente se utilizan en grados menores, pero se utiliza para fumigar los campos argentinos, en complicidad con la empresa Dow Chemical. Eso es lo que se utiliza para rociar Vietnam. Lo analiza Robin con datos. Y digamos descubrir el gran problema que es el plan Cóndor Sojero, el nuevo plan Cóndor Sojero, donde los gobiernos progresistas o semiprogresistas se basan en la exportación de materias primas. Acá en Argentina la soja, somos una colonia sojera de China, el nuevo pacto Roca-Russiman ahora se da con China, industrializamos China, le vendemos soja para los cerdos chinos y China nos vende productos manufacturados como los trenes, por ejemplo. Chile, Bolivia, Paraguay, cada uno, el litio, el aceite de palma, cada uno con su propia materia prima. El gran problema es que esto ya no da para más, esto ya está terminado, se ha destruido la tierra, lo que se llamaba la renta agraria diferencial, ¿no? Ese secreto que Galasso dice en su libro, ¿no? El secreto de la historia argentina es la renta agraria diferencial, nuestra tierra que es inmensamente rica, ¿no? Que producimos a menores costos y vendemos al mercado internacional a un costo fijo. Entonces la diferencial entre el costo fijo de producción y la exportación, ¿no? Que está fijada en un precio mínimo, ese plusvalor es el que utiliza Perón, por ejemplo, para el IAPI, el Instituto Argentino Promotor del Intercambio, para dar trabajo, ¿no? Para redistribuir esa riqueza, esas retenciones, esos supervalores que daba nuestra tierra y dar trabajo en la industria liviana. Pero ya no está más, ya se ha sido completamente exterminado eso, ha sido completamente liquidado, ¿no? Por el modelo sojero, ¿no? Nosotros proponemos una alternativa que es la agroecología, ¿no? No el monocultivo, ¿no? Sino la agroforestación. Mary Monette Robin está en Kenia y bueno, analiza este concepto de muchos productores que dijeron la verdad que no puedo abastecer los costos del glifosato. Hoy por hoy en la India hubo casos de que campesinos que quedaron quebrados, que se suicidaron, tomaron bidones de Roundup Ready de herbicida para suicidarse. Mary Monette Robin analiza Bandana Shiva, que tiene un libro sobre las semillas del suicidio. La India es el gran país donde es un gran reservorio de plantas medicinales, donde está el concepto de las grandes industrias farmacéuticas que lo que hace es patentar estas plantas medicinales, estas plantas, patentalizarlas, ¿no? Y privatizarla, ¿no? Privatizando la vida, ¿no? Patentar el ser vivo. El tema de patentes es un temón que vamos a analizar en Los Piratas del Ser Vivo. Pero con respecto al gran tema que hoy nos
nos ocupa es el tema de la biotecnología, ¿no? La segunda revolución verde. La primera había sido en la década del 40, ¿no? La había lanzado el vicepresidente de los Estados Unidos. Principalmente el objetivo era calmar la hambruna de Asia, digamos, ¿no? Producir rápido, ¿no? Vender, pero el objetivo fundamental era vender maquinaria, vender tractores y vender, junto con la industria química, los pesticidas. Ese era el objetivo. Y además la revolución verde tiene un objetivo fundamentalmente político: detener la revolución roja, detener el comunismo, ¿no? El laboratorio de todo esto fue México. Nosotros tuvimos ahora una nueva, a partir de la década del 90, una nueva revolución verde, que es la revolución biotecnológica, ¿no? El patentamiento del ser vivo, el patentamiento de las semillas, el patentamiento de los commodities, y despoblar al campo argentino, despoblarlo, y creando un gran cinturón en las grandes ciudades de pobreza, donde no hay infraestructura para recibirlos. Y efectivamente, como lo plantea también Rulli, y también está planteado acá en este libro, la izquierda es asistencialista, digamos. La izquierda, con la famosa teoría de vivir en las ciudades, legitima o le es funcional a lo que plantea el modelo biotecnológico, ¿no? Una agricultura sin campesinos. Mary Morin Robin analiza todo esto, analiza la historia de Monsanto, la historia de la corrupción que hay entre la FDA, por ejemplo, y la EFSA, ¿no? Una encargada de proteger, digamos, un nuevo producto nuevo del medio ambiente, y la otra la que homologa o no los nuevos medicamentos, la FDA, la Food and Drug Administration. Y ella habla de puertas giratorias, DURS, puertas giratorias, donde la industria química y la FDA y las grandes empresas farmacéuticas, en esta especie de puertas giratorias, se van pasando un directorio a otro directorio, ¿no? Y la FDA, antes de aprobar o catalogar un nuevo producto, recibe los expedientes o recibe los estudios que la propia industria farmacéutica o que la propia industria química le da. No es que, digamos, tiene una investigación independiente la FDA, confía, lo hace porque está en complicidad con la industria química, en complicidad con Monsanto. Aquí se aprobó la entrada de soja transgénica. Felipe Solá es la que firma para ingresar la primera carga de soja transgénica, de soja RR, en el 96. Hoy ya tenemos más de 23 semillas modificadas, variantes modificadas genéticamente. Esto lo ha analizado un libro fundamental que yo considero Jorge Katzauer, que se llama La amenaza transgénica, donde dice que los OGM son impredecibles y no están verificados. Y el daño que esto podría hacer en el organismo, ¿no? Porque está modificado genéticamente y naturalmente nuestro cuerpo no está, digamos, preparado para recibir algo que no viene de la naturaleza, que no es orgánico. Después Mary Morin Robin lo va a analizar en el libro que yo considero fundamental, que es El Veneno Nuestro de Cada Día, donde ella analiza el concepto IDA, ingesta diaria admisible o aceptable, que pone en cuestión el concepto de los toxicólogos, ¿no? El concepto de los magos. Los conceptos índices límite, es decir, tiene el concepto de Paracelso de nada es veneno, todo es veneno, solo la dosis hace el veneno, pero eso es una mentira. Porque ¿cómo sabemos que esto no es veneno hasta cierto punto y después sigue siéndolo? Ese nivel, ese número que pone, es un número político, ¿no? IDA, ingesta diaria admisible. Ese número, esa ingesta diaria que es aceptable hasta cierto punto, que no es veneno y después
se convierte en veneno, es un número que es netamente político, ¿no? Porque si yo tengo el aspartamo, que es que tiene 0,001 de ida, pero consumo, o sea que solamente por día puedo consumir eso, pero yo tengo todos los productos que consumo que están procesados, que tienen aspartamo. Entonces yo cómo puedo controlar la cantidad de ida que consumo en un día. No lo puedo controlar. No lo puedo controlar. Después pone en cuestión otro de los grandes temas, que es el CIRC, que tiene que ver con los organismos que estudia el cáncer, ¿no? Que ponen una molécula cancerígena a posiblemente cancerígena, o de cancerígena a posiblemente cancerígena, como que van bajando y van subiendo productos químicos. Entonces el libro se subtitula La industria química en la responsabilidad de las enfermedades crónicas. Es un libro fundamental que yo recomiendo. Pronto vamos a ir analizando todos estos libros en los encuentros que vamos a ir teniendo. Libro por libro vamos a ir analizando. Hasta ahora, bueno, recomiendo Envenenados. Comienza con una introducción de Felipe Solá que se llama Hacerse el boludo, donde el de CQC le preguntó cómo hiciste para pasar por todos los gobiernos, y le dice, hacerse el boludo. Bueno, esto es uno de los grandes temas que hay que poner en cuestión, el tema de este genocidio silenciado, ¿no? Es un genocidio, sinceramente es un genocidio. Primero porque es un tema de salud pública. Segundo, porque es un tema netamente económico. ¿A dónde vamos a ir? No lo sé. Somos una colonia sojera de China. Supuestamente si tomamos los conceptos de Forja y de otro gran pensador que se ha sido olvidado, tenemos que estar contra todos los imperialismos. Hoy por hoy somos una colonia del nuevo imperialismo de China. Industrializamos a China. Lamentablemente nos especializamos en la soja transgénica. Somos una colonia sojera. Ese es uno de los grandes temas. Después vamos a hablar de la megaminería, vamos a hablar de tierra arrasada, de Aranda. Vamos a analizar todos los libros que podamos o que tengamos para analizar el gran problema de América Latina. Después otro de los libros que yo también considero fundamental para analizar esta modernidad que vivimos, este mundo que vivimos, es Zygmunt Bauman, Modernidad y Holocausto. Sinceramente lo recomiendo porque no pone en cuestión, no trata sobre el genocidio de judíos europeos, que ya lo trató de una manera brillante el libro KL de Nikolai Watchman, ya lo trató esto, sobre los campos de concentración. Lo que hace Bauman es poner en la centralidad la modernidad capitalista, ¿no? El concepto de racionalización, ¿no? Opuesto al concepto de ética. Por eso digo que hay que luchar por la ética, ¿no? La racionalización, dice Bauman, tiene un concepto de costo-beneficio y de principio de conservación. Es decir, la individualidad racional quiere conservar su propia vida y además sacar beneficios, determinar costos y beneficios. Esto es algo opuesto a la ética, que no piensa en la supervivencia de uno mismo, sino que piensa en la responsabilidad para con el otro. Gran libro. Lo toma Emmanuel Levinas sobre el concepto de responsabilidad y dar por dar sin esperar una retribución a cambio, ¿no? El gran pensador de Juan Pablo II es Emmanuel Levinas, el gran filósofo, ¿no? Justamente lo que plantea Bauman en este libro, entre otras cosas, es que el genocidio, como todos los genocidios,
cuenta con la complicidad de las víctimas. ¿Por qué? Con respecto al genocidio judío, dice, los consejos judíos entregaban remesas de judíos, ¿no?, para salvar lo que podían. Es decir, los nazis se aprovecharon de que la lógica de supervivencia y de racionalización de las víctimas jugara a favor de ellos. Entonces le pedían 1500 personas y los consejos judíos de los guetos las entregaban. Ahora lo que pone en cuestión Bauman es quiénes eran ellos para jugar a ser Dios, quiénes eran ellos para decidir sobre la vida y la muerte de las demás personas. ¿Por qué lo hicieron? Es un tema complejo. ¿Por qué no se levantaron entre todos? Bueno, estuvo el gueto de Varsovia, digamos, pero ¿por qué no se levantaron entre todos y lucharon contra los nazis? Es decir, ¿cómo pudieron 250.000 personas, las SS, matar o aniquilar a tantas personas? 6 millones de judíos es un número, pero Nicolás Watchman, con bastantes fuentes, quizá el mejor libro, KL, demuestra en por lo menos 1,5 millones de personas, por lo menos, de judíos en los campos de concentración, tanto alemanes como en Polonia, ¿no? Treblinka, Sobibor, Cherno. Pero lo que pone en cuestión Bauman es la racionalidad de la modernidad, ¿no? Y otro de los grandes problemas que ya no analiza Hannah Arendt, la burocracia, el dominio de los nadies, el peor de los gobiernos despóticos, no saber quién manda, dominarlos, digamos, ser dominados por algo que no conocemos, que no sabemos quién. La burocracia es lo que, dice Bauman, hace que perdamos nuestra ética, que nos ocupemos de algo minúsculo y que cada uno se ocupe de algo para la gran maquinaria de terror, pero que no nos preguntemos por el fin de eso que estamos construyendo con nuestro trabajo. Simplemente hacer nuestro trabajo racional, no preguntarnos por algo ético. La ética disminuye cuanto más nos alejamos del objetivo final. Y eso que nos alejamos del objetivo final, esa barrera que no permite ver ese objetivo final al que nosotros estamos trabajando para llegar, es lo que se llama burocracia. Nos niebla la burocracia, hace que no tomemos conciencia de que somos una parte, que hace funcionar esta maquinaria de la muerte, esta industria de la muerte. Zygmunt Bauman, lo recomiendo. Y otra de las cosas más que analiza Bauman, el concepto estado-jardín, el jardinero, los grandes despóticos, los grandes déspotas, que es el Estado, que es el Estado-nación, ¿no? Es decir, el jardinero que quita las malas hierbas, dice Bauman, ¿no?, que moldea la sociedad a su gusto, a su persona. Lemkin decía esto, ¿no? El objetivo de todo genocidio estatal, porque todos los genocidios del siglo XX son del Estado, los hace el Estado-nación, es imponer en la sociedad el modelo, la propia personalidad del opresor. Impone en la sociedad la propia personalidad del opresor. Quiere esa misma personalidad, algo mimético, algo en que el opresor se vea reflejado en sí mismo en la sociedad. Por eso elimina todo lo que obstruye esa imagen de jardinero, esas malas hierbas que no dejan moldear la maqueta del mundo o la maqueta de la nación. Entonces, como buen podador, elimina esas malas hierbas. Para eso se basa en la burocracia, para eso tiene las herramientas de la burocracia, tiene las herramientas de la biología, y tiene las herramientas de la medicina. Eliminar el tumor, ¿no?, de la sociedad, homogeneizar la sociedad, crear relaciones sociales en el que
se cree un conjunto, ¿no?, de relaciones sociales homogéneas, ¿no?, eliminar la heterogeneidad, eliminar la diferencia, y que todos pensemos de una única manera, el pensamiento único, donde no haya disenso. Tenemos que pensar este concepto, y tenemos que pensar, el concepto Estado-jardín, y tenemos que pensar el concepto revolución. Yo ya tengo algo definido, digamos, pero que constantemente pienso. Todas las revoluciones terminaron fortaleciendo el poder del Estado, ¿no? Supuestamente las revoluciones tendrían que eliminar el Estado-nación, ¿no?, favorecer la heterogeneidad, favorecer la diferencia, la igualdad en la diferencia, pero al contrario, todas las revoluciones terminaron quitando un poder más débil y poniendo un poder mucho más poderoso. Chevalier, en un libro que vamos a analizar también, sobre las grandes obras políticas, analiza que todas las grandes revoluciones terminaron fortaleciendo el poder del Leviatán. Dice, los Cromwell, los Bonaparte, los Stalin, simples accidentes o la carrera inexorable a donde iban todas las revoluciones. Y sí, lo cierto es que las revoluciones, termina definiendo en su libro, la verdad es que no trabajaron por la libertad, no trabajaron por la democracia, no trabajaron por la igualdad, trabajaron por el poder. Fue por el poder por la que ellas trabajaron. Centralizaron más. Y si no, veamos la gran revolución bolchevique, la revolución rusa, que terminó, digamos, quitando un poder de los zares y poniendo el poder bolchevique en el centro, eliminando todos los partidos políticos, eliminando la asamblea, originando un grupo de tortura que es la Checa, que después se va a transformar, nominalmente se va a transformar con otras siglas, pero que eliminaba, torturaba y encarcelaba opositores, personas que disentían. Sinceramente estoy en contra yo del leninismo. Creo que fue un genocidio desde el comienzo. Yo no creo que con la muerte de Lenin terminó la revolución y comenzó la dictadura. Para mí fue un totalitarismo desde el comienzo, y que el terror, como lo explica acá, me estoy basando en el libro de Orlando Figes, que para mí es el mejor libro que se ha estudiado la Revolución Rusa, que comienza con que ya estaba ese poder despótico, ese poder violento en los zares. La gente se acostumbró a esa violencia, se acostumbró al olor de la sangre, y que ese terror, esa violencia venía de abajo, y lo que hizo el partido bolchevique es captar esa violencia. O sea, el terror rojo no viene del bolchevismo, sino que viene de abajo, viene